buenas tardes, mi gente linda, mi gente bella. Nuevamente vengo a mostrarles un nuevo video en esta ocasión. De verdad me place mucho saludarlos. Tenía ratico que no subía video por el tema que de las ocupaciones y lo demás, pero nuevamente estoy aquí con toda la energía positiva para poder hablar con ustedes sobre todos esos temas interesantes que a mí me gustan mucho. En esta ocasión sigo con un tema de seguridad y salud en el trabajo. Os voy a hablarles un poquito sobre el decreto 2090. El decreto 2090 es aquel en el cual se definen las actividades de alto riesgo para todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Todo lo relacionado con todas esas actividades de alto riesgo, y que muestra cuáles son los requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que se encuentran, digamos, ejecutando actividades que se consideran de alto riesgo. El decreto 2090 es un decreto bastante particular, no mucha gente lo conoce y a mí me ha llamado mucho la atención. Ustedes saben que yo amo leer todo lo que tiene que ver con normativa con relación a la seguridad y salud en el trabajo. Quisiera comentarles exactamente la definición, cómo se encuentra en la norma en el decreto 2090. Dice la definición: son aquellos que generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador, independiente de las condiciones de las cuales se efectúe el trabajo. Entonces a mí me llama mucho la atención realmente que la definición de actividades de alto riesgo es muy parecida a la definición que siempre encontramos en la normatividad legal vigente, que hace referencia a las tareas de alto riesgo, ¿cierto? Porque las actividades de alto riesgo son unas y las tareas de alto riesgo son otras. Las tareas de alto riesgo suelen conocerse como las de trabajo en altura, las que se hacen en espacios confinados, con energías peligrosas, cuando se estaba trabajando con excavaciones, etcétera, etcétera. En este caso, la definición de actividades de alto riesgo empieza diciendo que son aquellas que, de acuerdo a su naturaleza, permiten que haya una disminución de la, digamos, de los años que puede llegar a tener una persona, obviamente por la exposición a ciertos factores de riesgo a los que se somete el trabajador o el individuo. Cabe resaltar que cuando nosotros buscamos la definición legalmente de lo que es una tarea de alto riesgo, nos dice también son aquellos que por su naturaleza pasa esto y esto y lo otro. No obstante, van a darse cuenta, porque les voy a leer literalmente lo que dice el artículo 2 del decreto 2090, que aunque estas personas que ejecutan actividades de alto riesgo, digamos, pueden acceder a ciertos beneficios legales, pues sencillamente en esas actividades no se nombran algunas tareas de alto riesgo que desde mi punto de vista deben incluirse, como el trabajo en espacios confinados y demás. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son esas actividades de alto riesgo? Listo, el artículo 2 del decreto 2090 nos menciona lo siguiente. Dice: todos los trabajos en minería que impliquen prestar el servicio de socavones o en actividades subterráneas, trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas por encima de valores límites permisibles determinados por las normas técnicas en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Lo otro tiene que ver con exposición a radiaciones ionizantes, el trabajo con exposiciones a sustancias que son comprobadamente cancerígenas en la unidad administrativa especial o la aeronáutica civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacen, digamos, en la aeronáutica civil, que ustedes saben que implica un riesgo absolutamente máximo, sin lugar a dudas. En los cuerpos de bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinciones de incendio. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo que significa lo que es el INPET, en su abreviatura como lo conocemos aquí en Colombia. La actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos de toda esa parte carcelaria. Entonces la gran pregunta es, ¿y por qué hoy Ginny Zamora Martínez nos viene a hablar sobre las actividades de alto riesgo? O sea, ¿qué debemos aprender de eso? Bueno, señores y señoras, y todo el que esté viendo este video y todo el que esté realmente aprendiendo de ello aquí en mi canal, bueno, realmente hablamos de lo que se llama, según el artículo 3, las pensiones especiales de vejez. Sí, señor, así como lo oye, ¿sabía usted que existen unas pensiones especiales de vejez? Bueno, los afiliados al régimen de prima media con prestación definida del Sistema General de Pensiones que se dediquen en forma permanente al ejercicio de estas actividades indicadas anteriormente durante el número de semanas que corresponda
sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez cuando reúnan unos requisitos establecidos de los cuales les hablaré ahorita. Entonces, señores, es interesante saber que si usted vive aquí en Colombia, está llevando a cabo una actividad de alto riesgo de acuerdo de cualquiera de esas que les mencioné ahorita, usted y está afiliado solamente a Colpensiones. Estoy grabando aquí en el cuarto y si escuchan algún ruido, pues a veces a uno se le escapa de las manos. Creo que hay una alarma ahí activada en el parqueadero. Bueno, con respecto al tema, como les venía comentando sobre la pensión especial de vejez, si usted está cotizando en su sistema pensional en Colpensiones, puede tener derecho a esta pensión especial de vejez. Si usted pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues ya ahí no podría tener acceso a todo lo que voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? La pregunta es para poder estar pensionado con menos de 1.300 semanas, tal y como lo dice la ley 100 de 1993 y todos los artículos y leyes que han salido para derogar algunos artículos de la misma. Primero, haber cumplido 55 años de edad. Segundo, haber cotizado el número mínimo de semanas establecidos por el Sistema General de Seguridad Social en pensiones al que se refiere el artículo 36 de la ley 100, que fue modificado por el artículo 9 de la ley 797 del año 2003. La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en el año por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a los 50 años. Entonces ya sabemos que no puede tener usted menos de 50 años para acceder a esta pensión especial de vejez, pero es interesante saber que si usted tiene, como nos lo menciona la norma, básicamente 700 semanas cotizadas, usted puede acceder a estas tipo de pensión especial de vejez. A mí me llama mucho la atención porque es que realmente esto es absolutamente interesante. Es importante que cada uno de ustedes conozca a qué tiene derecho, señores. Y si usted o alguna persona de su familia realmente está dedicado a realizar una actividad de alto riesgo y tiene 700 semanas cotizadas y tiene ya, como lo dice allí, 55 años o como lo dice el último artículo, si usted tiene la edad para el reconocimiento especial se disminuye en un año por cada 60 semanas. Entonces, obviamente, entre más semanas tenga, le pueden disminuir un año para acceder a la edad mínima. Y la edad mínima es 55, pero como por cada año se le va disminuyendo semanas, pues puede tener mínimo 50, pero haber tenido 700 semanas cotizadas en su sistema pensional, puede empezar a hacer el papeleo para pensionarse antes del tiempo. Evidentemente porque su estilo de vida y todo, digamos, todo lo que tiene que ver con su capacidad física y su capacidad de gozar de la vida disminuye en la medida en la que usted está expuesto a un factor de riesgo específico, tales como los mencionamos ahorita, de acuerdo a esas actividades que se llevan a cabo. Bueno, señores y señoras, eso era lo que les iba a hablar hoy acerca del decreto 2090, que sé que muchos a veces no leen, pero recuerden, todos tenemos derechos en Colombia. El problema es el desconocimiento que podemos tener, ya sea como ciudadanos o como trabajadores. Bueno, esa es una de las cositas que he estado leyendo últimamente, pero que no son realmente nuevas, sino que mucha gente no la conoce. Con respecto, hay otra norma que me gusta mucho leerla, yo no sé por qué, pero la leo y no me canso de leerla. Y es precisamente la ley 776 de 2002, de las que yo creo que les hablo cada ratico. Me llama mucho la atención que el artículo 11 de la 776 nos muestra un detalle que sé que muchos no conocen. Dice el artículo 11 literalmente: por muerte del afiliado o del pensionado por riesgos laborales, si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral sobreviene la muerte del afiliado o muere un pensionado por riesgo, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la ley 100 del 1993. Te llama mucho la atención que, por ejemplo, si una persona que está, por ejemplo, ha sufrido un accidente laboral o una enfermedad laboral y se muere el afiliado, aparte de la pensión que les queda, tienen derecho a otras cosas, a otros pagos, a una indemnización sustitutiva, tal y como lo dice la norma, o en caso de que sea una muerte
¿verdad?, de un pensionado, pero ojo, estamos hablando no por nada de origen común, sino solo por riesgos laborales, aparte de la pensión que le queda a ese cónyuge, en caso de que esté casado, le queda también otros, digamos, una indemnización sustitutiva que se le da a la persona. Entonces acá dice, por ejemplo, que en el artículo 15, me llama mucho la atención, bueno, antes vamos a hablar un poquito del artículo 12, dice, el monto de la pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cómo se da? Se da de la siguiente forma, por muerte del afiliado, si se murió el afiliado, la persona, el cónyuge queda pensionado con un 75% del salario, teniendo en cuenta su base de liquidación. Ojo, estoy hablando de cómo queda el monto de la pensión de sobreviviente. Si su familiar, ¿verdad?, estaba afiliado a ese Sistema General de Riesgos Laborales y muere, la pensión que le quedaría a ese cónyuge es de un 75% de acuerdo a su salario base de liquidación, obviamente al salario base de liquidación de la persona que trabajaba. Eso era si él estaba afiliado a ese Sistema General de Riesgos Laborales. Pero por muerte del pensionado, ¿cierto? Si la persona ya estaba pensionada, ¿verdad?, y muere, entonces por muerte del pensionado por invalidez, o sea, que era una persona que ya estaba pensionado por invalidez, ya había hecho un proceso con la Junta Regional de Calificación de Invalidez y estaba pensionado por invalidez, al cónyuge le queda el 100% del total de lo que la persona devengaba. Ese es otro detalle. Ojo, los pagos no son iguales. Si usted, por ejemplo, vive con una persona, Dios no lo permita, le pasa algo a esa persona, en este caso estamos hablando de que si la persona estaba afiliada a ese sistema, ¿verdad?, de riesgos laborales y le ocurrió, dice aquí, el monto mensual de la pensión de sobreviviente queda, si se muere el afiliado, solamente se le da un 75% del salario base al cónyuge. Pero si la persona estaba pensionada por invalidez, se le da un 100%. Tenemos otro detalle muy interesante y tiene que ver con el artículo 15 de la misma norma. Dice, devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales se invalida, oígase bien, se invalida o muere como consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez, ojo, además de la pensión de invalidez o de la de sobrevivientes que deberá reconocerse de conformidad con lo que dice la presente ley, se entregará al afiliado o a los beneficiarios lo siguiente. Si se encuentra afiliado al régimen de prima de ahorro individual con solidaridad, se le va a dar la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional. Repito nuevamente, no quiero que se confundan, estamos hablando de una indemnización sustitutiva, en este caso que se le da al afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales si se invalida o muere como consecuencia de un accidente laboral. Es decir, vamos a poner un ejemplo, la persona estaba laborando, llegó a estar, por ejemplo, se perdió más del 50% de su capacidad laboral y se invalida. Entonces, aparte de esa pensión de invalidez, él va a recibir, si está afiliado a la que llamamos RAIS aquí en Colombia, régimen de ahorro individual con solidaridad, va a recibir entonces el total de lo que lleva acumulado en esa cuenta, ¿verdad? Y si la persona se invalida y hacía parte del Colpensiones, que es el régimen de prima media con prestación definida, entonces también el afiliado va a tener derecho a lo que menciona en esa norma el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Ahora, en caso de muerte, entonces si la persona muere como consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad laboral, a la persona que queda, ¿verdad?, que va a recibir la pensión de sobreviviente, también se le va a reconocer, ya dijimos cómo quedaba la pensión, ¿cierto? Ahorita dijimos si era un afiliado, un 75% nada más del total de lo que la persona ganaba, así queda la pensión, lo que va a recibir todos los meses. Pero aparte, el artículo 16 de la ley 776 de 2002 dice, hay un auxilio funerario, la persona que comprueba haber sufragado todos los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del Sistema General de Riesgos Laborales tendrá derecho a recibir un auxilio funerario, que es igual a lo que dice la norma en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993. Entonces,
es interesante saber todo eso. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, estuvimos repasando el decreto 2090 de 2003, que precisamente me parece muy interesante porque el decreto 2090 nos está hablando sobre las tareas, más bien sobre las actividades de alto riesgo, y de que si usted tiene 700 semanas cotizadas y ya tiene 55 años de edad, usted puede acceder a una pensión especial de vejez, no tiene que esperar haber acumulado las 1300 semanas. Y de otro lado estuvimos hablando sobre unos artículos específicos de la 776 de 2002 que nos habla sobre, digamos, otros beneficios que tendría esa persona que va a recibir una pensión de sobreviviente cuando ha muerto o un afiliado al sistema general de pensiones, ¿verdad? O un pensionado precisamente a un pensionado por invalidez, que ya dijimos que la persona, el cónyuge quedaría recibiendo el 100% de lo que la persona estaba percibiendo. Ojo, la pensión es distinta. A veces por no saber queremos reclamar unas cosas a las que no tenemos derechos a nivel legal. Bueno, señores, esto era todo lo que les había preparado para la tarde de hoy. De verdad, me place mucho saludarlos. Quiero que ustedes sigan leyendo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Les cuento que hoy hice un video, estoy aquí en mi casa. Esta mañana estuve haciendo varias cosas en el apartamento, pero les cuento que estoy al natural. No tengo nada en mi cara. De hecho, ahorita creo que voy a hacer una sesión de mascarillas y algo así. Y miren mi cara sin primer. Aquí tengo, cuando estaba pequeñita me dio varicela y me quedaron, mi piel es bastante sensible y me quedaron marcas por más tratamiento que me echaron, me quedaron esas marquitas ahí. Estoy sin primer, sin polvo, sin labial, así a lo natural, ¿cierto? Y me place mucho saludarlos, espero que esta información les haya servido. Créanme que voy a estar preparando una excelente información para mi próximo video. Compartan por favor este video con su tía, con su abuela, con su primo, con su hermano, con todo el que ustedes deseen. Realmente les envío un abrazo así bien grande, bien apretadito. Espero que por favor le den like si les gusta el video. Y bueno, nos vemos nuevamente. Apenas preparo un video para ustedes. Informó con todo el amor del mundo para ustedes Ginny Paola Zamora Martínez.